Muy buenos días, alumnos, alumnas. En esta asignatura de estadística vamos a hablar ahora sobre las medidas de dispersión, ¿no? Como ustedes entienden, anteriormente habíamos tocado las medidas de centralidad o medidas de tendencia central, ¿no? ¿Qué cosa? Todos los estadísticos que hemos utilizado, la media, la moda, la mediana y la media en todas sus variantes, ¿no? Media aritmética, geométrica, hipergeométrica, ¿no? Media ponderada, todas ellas servían para ver cuál es la inclinación o tendencia o punto central de ese grupo de datos, ¿no? Pero ahora veíamos solo cuál es el punto central, pero no tomábamos en cuenta qué tan alejados están todos los datos respecto a ese punto central. Entonces, las medidas de dispersión analizan esos datos. En otras palabras, no solamente es necesario comprender lo que son las medidas de centralidad, sino también su variabilidad, ¿no? Entendemos que cuando más sea el valor de esta variabilidad, será mucho más heterogénea, ¿no? Y cuando sea muy pequeño este valor de la varianza o medida de dispersión, los datos son iguales, ¿no? Y se va a acercar, ¿no? Y entonces vamos a decir que es un buen indicador, ¿no? Las medidas de dispersión nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. O sea, cuantificar significa darle un grado de variación. Está disperso en 5 unidades, está disperso respecto al centro en 6 unidades, ¿no? Llamaremos dispersión o variabilidad a la mayor o menor separación de valores de la muestra respecto de las medidas de centralización que ya hayamos calculado. Al calcular una medida de centralización, como es la media aritmética, resulta necesario acompañarla de otra medida que indique el grado de dispersión del resto de valores de la distribución, ¿no? Entonces, es imperioso para un análisis estadístico utilizar también las medidas de dispersión, ¿ya? Bueno, acá dice, estas medidas permiten evaluar la confiabilidad del valor del dato central de un conjunto de datos, siendo la media aritmética el dato central más utilizado. Cuando existe una dispersión pequeña, se dice que los datos están dispersos o acumulados cercanamente respecto a un valor central. En este caso, el dato central es el valor más representativo. En el caso que la dispersión sea grande, el valor central no es muy confiable. Cuando una distribución de datos tiene poca dispersión, toma el nombre de distribución homogénea y si su dispersión es alta, se dice que es heterogénea, ¿no? Como primera, vamos a ver el rango, ¿no? El rango como primera indicador, ¿no? El rango es la diferencia de los valores extremos, ¿no? O sea, valor mínimo menos valor máximo. Esa distancia es el rango. Además, esta información, es la medida de dispersión más sencilla y también, por tanto, la que proporciona menos información, ¿no? Pero nos dice cuál es el rango en el que están variando nuestros datos. Ojo, el rango solo se puede hablar para variables cuantitativas continuas y discretas. Ahora, ¿cuáles son las características? Necesitamos encontrar el valor mínimo y el valor máximo, ¿ya? La utilidad, simplemente el rango señala la amplitud de la variación de un fenómeno entre su límite menor y el mayor. A la desviación ahora, ¿no? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las puntuaciones de desviación. La desviación puede ser, acá está la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula principal de la varianza. Prácticamente es la resta de la observación al cuadrado respecto al punto central, ¿no? Y la raíz cuadrada, ¿ya? La desviación siempre va a ser un valor positivo, ¿no? Porque lo estamos elevando al cuadrado acá, ¿no?
Si todos los valores de la variable se les suma un número, de la desviación no típica no varía. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas desviaciones típicas, se puede calcular la desviación típica total, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? Esta medida nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación, o sea, media aritmética de variabilidad. ¿Está claro? Entonces, la desviación típica es la media aritmética de la variabilidad de los datos respecto a su punto central, respecto a esa media, ¿no? La desviación estándar nos da como resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Para calcular la desviación estándar basta con hallar la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Y la varianza, ¿qué es? Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Es decir, es el promedio de desviaciones de la media. Y todos están elevados al cuadrado. Vean. Esto es para datos tabulados. Y si le quitamos las frecuencias, serían para datos libres, ¿no? Muy bien. Características de la varianza está expresado en unidades al cuadrado, ¿no? Utilidad, nos permite saber y determinar qué es normal, qué es grande, qué es pequeño, aquello que es extra grande o bien aquello que es extra pequeño, ¿no? Nos dice todo eso. ¿Qué es normal? Por ejemplo, si tenemos estos números, hallamos la media y elevamos todo al cuadrado, entonces decimos que la varianza es 15. Ahora veamos otro indicador estadístico que nos habla sobre la variabilidad o medida de dispersión. Uno es el coeficiente de variación. Es una medida de dispersión que bueno, esta es la fórmula, ¿no? O sea, coeficiente de variación simplemente utiliza la desviación estándar, ¿no? Puesto que la desviación estándar como media se mide en unidades originales, el coeficiente de variación es una medida independiente de las unidades, ¿no? Le quita las unidades, ¿no? Debido a la propiedad anterior, el coeficiente de variación es la cantidad más adecuada para comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos. En áreas de investigación donde se tiene datos de experimentos previos, el coeficiente de variación es muy usado para evaluar la precisión de un experimento, comparando el coeficiente de variación del experimento en cuestión con los valores del mismo en expresiones anteriores. Su utilidad radica en que podemos determinar que tanta variabilidad existe entre dos muestras en la que inclusive la información no tiene las mismas utilidades o se trata de datos diferentes. O sea, prácticamente nos da en términos de porcentaje cuál es la variabilidad de un grupo de datos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una varianza o desviación estándar de 5 centímetros, ¿no? Pero el coeficiente de variación agrega algo más. Dice que toda la muestra o población de la que hemos hallado esta varianza tiene una variabilidad de 20%, una variabilidad de 10%, como que es mucho más representativa. Bien, su utilidad estadística es bastante, ¿no? Permite mostrar la utilidad del coeficiente de variación. Continuando, vamos a ver la varianza, ¿no? Como medida de variabilidad, ¿no? Su fórmula es, acá lo tenemos, ¿no? Esta varianza puede ser para datos tabulados y para no tabulados. Por ejemplo, si tenemos estas notas, ¿no? Y de acuerdo a la fórmula tenemos que hallar el promedio, ¿no? De estas 5 notas, su promedio es 12, ¿no? Y reemplazando en la fórmula, ¿no? Nos da una varianza de 8. Como la varianza está en unidades al cuadrado, no tiene interpretación. ¿Está claro? Acá también les presento otra fórmula para calcular la varianza, ¿no?
por el método abreviado. Entonces la varianza es así, ¿no? La varianza, ¿no? ¿No? Ahora, estos son para datos no tabulados, o sea que no vienen de un cuadro de frecuencia. Ahora, para datos tabulados, la fórmula es esta de acá. Esta de acá es la fórmula, donde es X sub I, ya no es la observación, sino la marca de clase. Bueno, la media aritmética sigue total de datos, y N sub I es cada frecuencia absoluta simple. ¿Entendido? Cada frecuencia absoluta simple. Y la fórmula abreviada es así, ¿no? Bueno, vamos a llevar esto a Excel para nuestro ejemplo. Ahora, veamos. Ejemplo, dice calcular la varianza de los pesos de 150 niños. Esto ya está tabulado. Acá yo lo tengo. Rango de 5 en 5, ¿no? La frecuencia en cada marca de clase sería esta, ¿no? Nos dice 7, 16, 23, 27, 38, 26, 38, 26 y 13. ¿Cuánto tenemos? Total debemos tener 150 datos. Muy bien. La marca de clase, ¿qué cosa es? El punto medio, ¿no? El punto medio de estos dos, ¿no? El punto medio de 5 más 10, todo esto entre 2. La marca de clase 7.5 y listo. Ya tengo mi marca de clase. De acuerdo a la fórmula, ¿qué me pide? Ya tengo la marca de clase. Muy bien, acá está. Tengo que hallar la media. De acuerdo a la fórmula, la media es X sub la multiplicación de este con este, ¿no? Y sumatoria, ¿no? O sea, prácticamente la multiplicación de X sub I por N sub I, ¿no? Entonces multiplico 7.5 por 7, 52.5, y lo arrastro. Ya tengo esos datos. Ahora, ¿qué más? Y la suma de todo eso me da este valor, y por lo tanto el promedio será igual a ¿qué? A todos los datos entre 150 datos. La suma de eso, el promedio es 24.27, ¿no? Listo, hasta que ya tenemos. Entonces, el promedio de estos datos, o sea, el promedio de peso de esos 150 estudiantes es 124 kilos, ¿no? 24.27. ¿Qué más necesito? De acuerdo a la fórmula, necesito este valor por menos cada marca de clase, ¿no? En otras palabras, necesito, de acuerdo a la fórmula, necesito cada observación, cada observación menos el promedio, y todo elevado al cuadrado. Bueno, lo voy a hacer por partes, ¿no? Ahí está. O sea, esta parte es X sub I menos promedio. Listo. Ahora esto va a ser, ahora seguimos elaborando. Todo al cuadrado, ¿no? Entonces, este valor al cuadrado por al cuadrado. Listo. Ahora copio
Muy bien. Listo, ya tengo hasta acá. Ahora por n sub i también, ¿no? O sea, todo acá por n sub i. Todo esto por n sub i. Prácticamente es ese valor por n sub i, 7. Listo. Y ya tengo ya. Muy bien. Oh, perdón. Listo. Bien, ya tenemos ya. A ver, el promedio, ¿no? Menos el promedio, F2. Pero el promedio lo vamos a retener, ¿no? Muy bien. Listo. Ahora sí, ¿no? Está bien. Listo. Y la suma de todo esto es un valor. Muy bien. Entonces, de acuerdo a nuestra fórmula, vamos a tener, lo vemos más abajo, vamos a tener de acuerdo a nuestra fórmula, vamos a tener 9756.83, ¿no? 9756.83 entre 150. Eso es igual a ver, va a ser este valor entre 150. Bueno, una gran ayuda, ¿no? Excel. Listo. 65, ¿no? 65.04. Listo. 65.045, ¿no? 65.045. 65.045. Eso es la varianza, ¿no? Y si queremos probar con otra fórmula para ver, ahora que estamos en Excel, ¿no? La otra fórmula, a ver, sería, bueno, este es con la fórmula tradicional, ¿no? A ver, para el otro, en todo caso, con la siguiente fórmula. Bueno, pero en realidad no debe salir lo mismo, ¿no? Bien, entonces, esta columna, la marca de clase, el punto medio del intervalo, la frecuencia, 150 niños, estos son los pesos. Bueno, ¿esto por qué lo hago? X sub i, n sub i. Lo hago por la condición de que quiero hallar el promedio, ¿no? El promedio. ¿No? X sub i por n sub i. El promedio, ¿no? Muy bien. Esto de acá, estoy tratando de construirme esta parte.
A ver un ratito. Voy a utilizar el zoom. Ya. O sea, observen ahorita esta columna, porque la media me pide. Esta otra columna, porque la fórmula de acá, esta es la fórmula tradicional. La fórmula tradicional me pide que primero empiezo de lo más chiquitito, ¿no? Menos el promedio. La marca de clase menos el promedio. En otras palabras, 7.5 menos 24, ¿no? Me sale 16.70, menos 16 puntos, ¿no? El otro, 12.5 menos 24.26, me sale 11.76. El otro, 17.5 menos 24 puntos, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la fórmula. Después dice lo elevo al cuadrado. Esto de acá, 16.76 al cuadrado es 281. Menos 11.76 al cuadrado es 138, y así sucesivamente. ¿Exacto? Y ahora ya tengo elevado al cuadrado, pero ahora me piden multiplicar por la frecuencia, ¿no? O sea, en otras palabras, 281.121 por 7, me sale 1967. 138.45 por 16, me sale 2200, y así sucesivamente, ¿no? Y todo lo de arriba es esto de acá, ¿no? 97.000 y tantos, ¿no? 9.756.83, ¿no? Periódico puro. Eso es la varianza, ¿no? No, perdón, esa es la parte del numerador, y el denominador es 150. Haciendo una división nos sale 65.04. La varianza es 0.654, ¿no? Eso es la varianza. ¿Tiene mayor interpretación? No tiene mayor interpretación. Pero la que sí tiene interpretación es la raíz cuadrada de la varianza. Saco la raíz cuadrada de la varianza, es 8.065. Esa es la verdadera varianza. ¿Cómo interpretamos? Que el promedio de pesos de los 150 estudiantes tienen un promedio de 24.26 kilos y tienen una variación promedio de 8.06. O sea, están variando en un rango de 8 kilos, ¿no? ¿Está claro entonces? Bien. En clase les voy a hacer una mayor en clase les voy a hacer un mayor reforzamiento sobre la interpretación y sobre los cálculos que debemos hacer para hallar la varianza. Hay que entender también que la varianza no se interpreta. ¿Por qué? Porque sus unidades están al cuadrado. Lo que sí se interpreta es la raíz cuadrada de la varianza, que se llama desviación estándar. Eso sí, ¿no? Para nuestro ejemplo, la varianza era 65 y la raíz cuadrada de 65 es 8.065, ¿no es cierto? Eso es la desviación estándar. Eso sí se puede interpretar. Y nuevamente, ¿cómo interpretamos? ¿Cómo interpretamos esta varianza? ¿Cómo interpretamos este promedio para estos datos? ¿No? En promedio, el peso promedio de los 150 niños es 24 kilos. Tiene una variación de 8 kilos, ¿no? La variación es 8, ¿no? Hubiera sido bonito que la variación sea 4, ¿no? O sea, la variación es muy poquito. Hubiéramos dicho que los datos son homogéneos, son casi iguales, ¿no? Imagínense, el rango desde 5 hasta 40, ¿cuánto? 35, ¿no? El rango es 35 años, dice, ¿no? No tiene mucha variación, ¿no es cierto? 35 kilos, ¿no? Promedio 24 kilos. Y variación con respecto a este punto o a este centro es 8
0.0658. ¿Está claro entonces? Eso es lo que estudia la varianza. Podemos ver también, voy a acá una pizarrita, podemos entender esto, miren, podemos decir que la varianza puede ser de este tamaño. A ver, pues unos puntos. Imagínense que estas son las observaciones. Y vamos a notar que el promedio de acá es acá. Por acá sí, entonces está el promedio. Eso es prácticamente el 24 kilos, ¿no? 24 kilos en promedio, ¿no? Ahora, la distancia, a ver, de acá a acá es una distancia, ¿no? De ese centro, de acá a ese centro es otra distancia, de acá a ese centro es otra distancia, de acá, perdón, de acá a ese centro es otra distancia, y así todas las distancias, de acá a acá a ese centro, todas esas distancias, inclusive este pequeño, distancias, 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 todas esas distancias es en promedio, todas estas distancias en promedio es la desviación estándar, lo que hemos hallado. O sea, en promedio están variando en 8 kilos, ¿no? Eso es la varianza. O sea, el grado de dispersión es 8. Bien, cualquier duda espero que me la consulten en clase, ¿no? Cualquier duda en clase, por favor, voy a estar apto para sus sugerencias. Muchas gracias por su atención.